Una tarde fatídica en el parque Marcus M. J. Johnson estaba sentado en un banco desgastado en Maplewood Park, un espacio tranquilo enclavado en el corazón de una ciudad bulliciosa. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los senderos arbolados y el sonido de las risas de los niños distantes se mezclaba con el ladrido ocasional de un perro. El parque era el santuario de Marcus, un lugar donde podía pensar, reflexionar y disfrutar de un descanso de su carrera de alto riesgo en su regazo. Tenía un diario encuadernado en cuero, un espacio personal donde garabateaba notas, ideas y reflexiones sobre sus experiencias. Para Marcus, momentos como estos eran esenciales. Su trabajo requería vigilancia constante, análisis y un sentido inquebrantable de la justicia, pero hoy no era un agente del FBI, era solo otro hombre en el parque, disfrutando de un breve escape del peso de sus responsabilidades. Sin embargo, la paz y la soledad nunca duraron mucho en la vida de Marcus, especialmente cuando los prejuicios de los demás tenían la costumbre de surgir en los momentos más inesperados. Al otro lado del parque, el oficial Darren Langston patrullaba su ritmo habitual. Sus ojos estaban agudos y constantemente escaneaban su rostro. Alrededores Darren era un policía veterano muy conocido en el distrito por su enfoque agresivo para vigilar en sus 22 años en la fuerza. Había desarrollado una regla tácita sobre cómo funcionaban las cosas en la ciudad. Creía en los instintos, sentimientos viscerales que lo habían llevado tanto al heroísmo como a la controversia a lo largo de los años. Hoy sus instintos se centraron en Marcus. Langston notó a Marcus desde la distancia, entrecerrando los ojos. Había algo en un hombre negro sentado solo en un banco del parque escribiendo con calma que desencadenó una alarma interna en la mente de Darren. Tal vez fueran las vagas descripciones de los informes recientes de robos en el área. Tal vez era solo la forma en que Marcus se veía demasiado tranquilo, demasiado compuesto. Algo no le sentaba bien a Darren. Él no pertenece aquí. Darren murmuró en voz baja. Ralentizó su paso mientras miraba a Marcus más de cerca. Marcus, inconsciente del escrutinio al que estaba sometido, pasó otra página de su diario, pero a medida que pasaban los minutos, comenzó a sentir el peso de la mirada de alguien. No era la primera vez que sentía esta mirada incómoda. Su vida había estado llena de momentos en los que la sospecha y el prejuicio lo encontré de frente. De hecho, casi se había convertido en una rutina, pero hoy Marcus no estaba de humor para jugar con los estereotipos de nadie. Darren se quedó quieto por un momento, sus ojos fijos en Marcus. Veamos qué está haciendo este tipo, se dijo a sí mismo antes de comenzar a caminar lentamente en la dirección de Marcus. Con cada paso la sospecha de Darren se endureció, su mente corrió a través de posibles escenarios. Tal vez este tipo estaba tramando algo, tal vez era el criminal que habían estado buscando, o tal vez era solo otro alborotador, tratando de mezclarse. Mientras Darren se acercaba, Marcus miró hacia arriba, hizo un breve contacto visual, conocía este guión muy bien, casi podía predecir lo que sucedería a continuación. El lenguaje corporal tenso, el sentido exagerado de autoridad, las acusaciones sutiles camufladas en una conversación educada. Tarde, dijo Darren mientras se detenía a solo unos pies de Marcus. Su tono era casual, pero había un borde inconfundible en él. Tarde, respondió Marcus manteniendo su voz tranquila, incluso cerró su diario lentamente apoyando sus manos en la parte superior, asegurándose de que fueran visibles. Había aprendido hace mucho tiempo que dar a la gente como Darren, no hay excusa, era la mejor manera de protegerse. Darren escaneó el rostro de Marcus buscando algo de culpa, miedo, vacilación, pero la calma de Marcus solo parecía agitarlo más. ¿Qué te trae por aquí hoy?, Darren preguntó con la mirada, lanzándose al diario, tratando de evaluar a Marcus aún más, solo disfrutando del parque. Marcus respondió, es un lindo día. Darren asintió, pero las ruedas en su mente seguían girando, no estaba satisfecho, algo sobre la actitud tranquila de Marcus lo molestaba. ¿Eres de por aquí? Marcus ofreció una leve sonrisa, pero no llegó a sus ojos. He estado cerca. La respuesta irritó a Darren, fue vaga, sin compromiso. Cambió su peso, su postura se volvió más confrontativa. No importa si veo alguna identificación. La sonrisa de Marcus se desvaneció, este era el momento en el que las cosas podían cambiar. No estaba legalmente obligado a mostrar una identificación solo por sentarse en un parque, pero la experiencia le dijo que la negativa probablemente conduciría a una escalada que no necesitaba hoy. ¿Estoy bajo arresto?, preguntó Marcus con su tono. Midió sus ojos, encontrándose con los de Darren sin pestañear. Darren tensó su mano instintivamente moviéndose hacia su pistolera. Esa calma de nuevo, esa negativa a ser intimidado lo ponía nervioso, necesitaba control, y Marcus no le estaba dando nada. Lo será si no cooperas, dijo Darren, su voz cada vez más áspera. Veamos alguna identificación ahora. Marcus respiró lentamente manteniendo su expresión neutral, no quería esta confrontación, pero tampoco iba a dejar que Darren lo
Intimidara silenciosamente metió la mano en su bolsillo sacando su billetera con deliberada lentitud, le entregó a Darren su identificación observando atentamente la reacción del oficial. Darren le arrebató la identificación de la mano de Marcus, mirando el nombre Marcus Johnson. El nombre no significaba nada para él, pero no le importaba, ya había tomado una decisión. Levántate, ordenó Darren dando un paso atrás para darle espacio a Marcus. Por un momento Marcus vaciló, esto iba más allá de lo esperado. Pero obedeció de pie lentamente desde el banco, sus manos todavía visibles. No iba a darle a Darren cualquier razón para escalar las cosas, dar la vuelta. Darren ordenó sacando un par de esposas. La frustración de Marcus aumentó, pero la mantuvo bajo control. Sabía que los ojos de los visitantes del parque estaban sobre él, y lo peor que podía hacer ahora era darle a Darren alguna razón para afirmar que se resistía mientras Darren esposaba a Marcus. Una ola de duda cruzó la mente del oficial. Algo sobre esto se sentía mal, algo no estaba bien, pero su orgullo, la necesidad de sentir que tenía el control, no lo dejaría detenerse. Ahora Marcus esposado, y Silent miró al otro lado del parque donde los padres jugaban con sus hijos, sin darse cuenta de que la injusticia silenciosa se estaba desarrollando, pero lo que Darren Langston no se dio cuenta todavía al menos era que acababa de cometer un error que cambiaría todo. El hombre que acababa de arrestar no era solo un Parkour, era un agente federal, alguien con poder, influencia y la voluntad de contraatacar, y esto era solo el comienzo, el desenlace de las suposiciones. Cuando el acero frío de las esposas hizo clic al cerrarse alrededor de las muñecas de Marcus, Darren Langston sintió una fugaz sensación de victoria, aunque era mixta con una vaga inquietud. Había arrestado a cientos de personas en su carrera, la mayoría de ellas culpables, algunas no, pero hoy se sentía diferente, la calma constante e inquebrantable de Marcus Johnson no le sentaba bien. Los criminales, incluso los experimentados, generalmente mostraban grietas en su compostura. Marcus no mostró ninguna. El parque, generalmente lleno de ruido de la vida urbana, parecía desconcertantemente tranquilo. Ahora algunos espectadores se habían detenido a ver sus expresiones, una mezcla de curiosidad y preocupación, pero ninguno habló. El mundo parecía contento de observar, dejando a Marcus y Darren en un silencio tenso mientras la escena se desarrollaba. Out, let's go, Darren ladró agarrando el brazo de Marcus un poco más fuerte de lo necesario, llevándolo hacia su patrulla estacionado cerca de la entrada del parque. Marcus caminó sin resistencia, su mente acelerada, pero su rostro impasible. Esta no era la primera vez que había sido sometido a perfil racial, y dudaba que fuera la última, pero esta vez las cosas eran diferentes, muy diferentes. El título de agente del FBI tenía peso, poder, y con eso la capacidad de desafiar al sistema en formas que pocas personas podrían. Mientras caminaban, Marcus notó mentalmente cada detalle, la agresión de Darren, lo innecesario fuerza, la forma en que la mano del oficial se había cernido demasiado cerca de su funda, y cada acción podría volverse crucial más tarde. Darren miró de reojo a Marcus mientras se acercaban al coche patrulla. No hubo protestas, ni súplicas, ni intentos de resistirse. Algo se sentía mal. Había estado esperando algún tipo de arrebato para ahora. Alguien señaló que Marcus era culpable de lo que fuera que estaba imaginando en su mente. En cambio, Marcus estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Darren abrió la puerta trasera del coche patrulla y le hizo un gesto a Marcus para que entrara. Cuidado con la cabeza, murmuró, que sus palabras eran automáticas, carentes de cualquier preocupación real. Marcus se agachó en el asiento trasero, el cuero frío presionando contra su espalda mientras las esposas se clavaban ligeramente en sus muñecas mientras Darren subía al asiento delantero. Su radio zumbó con estática, seguida por la voz del despacho. Verificación de estado de UMIT 34. Darren cogió la radio y miró a Marcus a través del espejo retrovisor. ¿Todo bien aquí? Voy a traer a un sospechoso para interrogarlo. Marcus captó la mirada en los ojos de Darren a través del espejo, una mezcla de arrogancia e inquietud. Darren estaba confiado, pero había una grieta en esa confianza. El oficial aún no lo sabía, pero esto no iba a terminar como él pensaba. El camino a la estación fue tranquilo, el aire cargado con una tensión tácita. Marcus vio la ciudad desdibujarse más allá. Sus pensamientos derivaron hacia la ironía de la situación. Aquí estaba un agente federal condecorado esposado en la parte trasera de una patrulla de policía, simplemente por sentarse en un banco del parque. Era una situación que había visto demasiadas veces en su línea de trabajo, pero experimentarla de primera mano agregó una nueva dimensión a su comprensión. Mientras el auto se acercaba a la estación, los pensamientos de Darren estaban acelerados. Había pasado años perfeccionando sus instintos, pero algo lo carcomía, la forma en que Marcus había entregado su identificación. Sin pestañear, la falta de antecedentes penales que Darren pudiera buscar en la computadora de su auto. Algo en eso no cuadraba y, sin embargo, su orgullo no lo dejaba. Él cuestionó su decisión. Había tomado el arresto que había cometido. Dar marcha atrás ahora significaría admitir que estaba equivocado, y Darren Langston no era del tipo que admite la derrota fácilmente. La estación se alzaba frente a él. Su estructura de hormigón gris era tan poco acogedora como siempre. Darren aparcó el coche y salió. Caminó alrededor para abrir la puerta trasera para Marcus. Los pocos oficiales que estaban afuera apenas los miraron cuando Darren sacó a Marcus del coche y lo condujo al interior del área de registro.
Estaba tranquilo con solo unos pocos oficiales dando vueltas. Darren acompañó a Marcus hasta el mostrador donde el oficial Jackson, un joven novato recién salido de la academia, estaba sentado detrás del escritorio luciendo aburrido. «Tengo uno para ti», dijo Darren empujando a Marcus ligeramente hacia adelante. Jackson levantó una ceja y miró a Marcus de arriba abajo. «¿Cuál es el cargo?». Darren dudó por un momento. En verdad, no había cargos. Había arrestado a Marcus bajo sospecha, pero no había nada concreto para retenerlo. Aún así, admitir eso ahora sería una vergüenza. Sospecha de actividad criminal. Darren finalmente dijo su voz, carente de la confianza que solía tener. Jackson miró a Marcus de nuevo y luego a Darren. Algo tácito pasó entre ellos, pero el novato no presionó. Además, sabía que no debía interrogar a un oficial superior frente a un sospechoso. En su lugar, sacó los formularios necesarios y comenzó el proceso de registro. Marcus permaneció en silencio observando cómo la conducta de Darren cambiaba ligeramente. Ahora había tensión en sus hombros, una rigidez que no había estado allí antes. Darren comenzaba a darse cuenta de que había cometido un error, pero su orgullo no lo dejaría dar marcha atrás. Jackson le entregó a Marcus un formulario y un bolígrafo, haciéndole un gesto para que lo llenara. «Firme aquí», dijo. Su voz era plana. Marcus miró el formulario y luego miró a Jackson. «No creo que sea necesario», dijo con calma. Su voz era firme. Jackson frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Antes de que Marcus pudiera responder, la puerta de la estación se abrió y dos oficiales más entraron riéndose de algo que había sucedido en su patrulla. Uno de ellos, el oficial Hayes, se dio cuenta de Marcus de inmediato y se detuvo en seco. Su expresión cambió de diversión a confusión. «Johnson», dijo «oye». Sus ojos se abrieron de par en reconocimiento. Rápidamente miró a Darren, que estaba de pie junto a Marcus, luciendo igualmente confundido. El estómago de Darren dio un vuelco. «¿Conoces a este tipo?», preguntó en voz baja. Hayes asintió lentamente. «Más cerca, sí, lo conozco. Es el agente especial del FBI Marcus Johnson». Las palabras golpearon a Darren como un tren gratis. Su mente se apresuró a darle sentido. Acababa de esposar y arrestar a un agente federal. Lo trataba como un criminal común y peor. Lo había hecho basándose únicamente en un presentimiento. Un presentimiento que había sido totalmente erróneo. Marcus, todavía tranquilo, observó cómo la comprensión se extendía por el rostro de Darren. Era un momento que había esperado, pero no era menos satisfactorio ver que el poder. La dinámica había cambiado y Darren ya no era el que tenía el control. Jackson todavía estaba sentado detrás del escritorio. Miró de Marcus a Darren con la boca ligeramente abierta. «En estado de shock, ¿arrestaste a un agente del FBI?». Tartamudeó. La incredulidad coloreó sus palabras. El rostro de Darren se sonrojó. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Su mente estaba acelerada, tratando de encontrar una manera de salir del lío que acababa de crear, pero no había salida. El error de AK era demasiado grande para ignorarlo. Marcus podría haber aprovechado este momento para regañar a Darren y restregarle su error en la cara, pero ese no era su estilo. En lugar de eso, simplemente se volvió hacia Hayes y dijo, «¿Puedes quitarte esto?». Levantó ligeramente sus manos esposadas, el metal brillaba bajo las duras luces de la estación. Hayes no dudó, sacó su llave y abrió las esposas. El sonido del metal al soltarse resonó en la habitación silenciosa. Marcus se frotó las muñecas brevemente y luego miró a Darren, que seguía de pie, congelado en su lugar, con los ojos abiertos por la incredulidad. «Voy a darte una oportunidad para arreglar esto», Marcus dijo con voz tranquila pero firme, «pero no te equivoques, oficial Langston, esto no ha terminado». Darren tragó saliva, su corazón latía con fuerza en su pecho por primera vez en años, se sintió completa y absolutamente impotente. Las consecuencias se desenredaron. El aire en la estación se había vuelto espeso. Asfixiándose bajo el peso de la revelación de que Marcus Johnson no era un hombre común, no era un delincuente de poca monta ni un sospechoso, era un agente federal, alguien con poder e influencia mucho más allá del alcance de Darren Langston. Las paredes parecieron cerrarse alrededor de Darren mientras Marcus se alejaba tranquilamente del mostrador de reservas, sus movimientos eran deliberados y serenos mientras los oficiales de la estación intercambiaban miradas inquietas. El silencio solo se interrumpía por el distante ruido de los papeles y el murmullo de voces bajas. La mente de Darren daba vueltas desenfrenadamente. La comprensión de que acababa de cometer el mayor error de su carrera pesaba sobre sus hombros. Cada decisión que había tomado en la última hora se desenredaba en su mente. Cada paso ahora era claramente erróneo. Marcus se volvió hacia Darren. Su mirada era inquebrantable, aunque no había malicia en ella, solo una calma profunda e inquietante. «Oficial Langston», comenzó. Su voz era baja pero firme.
Me arrestaste sin causa. Me perfilaste verazmente. Me trataste como a un criminal y ahora aquí estamos. Quiero asegurarme de que entiendes lo que sucede después. Darren tragó saliva con fuerza, con la garganta seca. Podía sentir los ojos de toda la estación sobre él esperando ver qué haría. El orgullo luchaba con el miedo en su mente, pero el miedo estaba empezando a ganar. Trató de encontrar su voz, pero cuando habló, le salió quebrada e insegura. Aida, no lo sabía, murmuró débilmente. Sus ojos se dirigieron al suelo como si buscaran una vía de escape. Marcus asintió lentamente. Su actitud tranquila nunca vaciló. No lo sabías porque no preguntaste. No preguntaste porque viste a un hombre negro en un parque y asumiste lo peor. No se trata de un malentendido, oficial Langston, se trata de las decisiones que tomaste. Y ahora vamos a lidiar con esas decisiones. Antes de que Darren pudiera responder, la puerta de la estación se abrió con un fuerte cruel. Un hombre alto con un traje oscuro apareció en su presencia llamando la atención de inmediato. Sus rasgos afilados y la forma autoritaria en que se comportaba dejaron en claro a todos que este no era solo otro oficial. Era alguien importante, muy importante. El corazón de Darren se hundió aún más cuando reconoció al hombre. Era el agente especial a cargo, Robert Klein, el superior directo de Marcus Johnson, y uno de los agentes más respetados en la oficina local del FBI. Si Darren hubiera esperado alguna indulgencia, se desvaneció en el momento en que Klein entró en la habitación. Klein no perdió el tiempo con cortesía, su mirada recorrió la habitación aterrizando primero en Marcus, dándole un asentimiento SL de reconocimiento, antes de dirigir su atención a Darren. La intensidad en sus ojos hizo que Darren se sintiera como si lo estuvieran escudriñando hasta el último detalle oficial del alma. ¿Langston no es así? La voz de Klein era tranquila pero cargada de autoridad. No necesitaba levantar la voz para llamar la atención. Cada palabra aterrizaba como un martillo. Darren asintió luchando por mantener el contacto visual. Sus palmas estaban sudorosas, y su pulso palpitaba en sus oídos. Sí, señor. Eso es correcto. Klein se acercó, sus zapatos lustrados resonando ominosamente en el piso de la estación. ¿Entiendes la magnitud de lo que has hecho? Su tono era tranquilo, casi conversacional, pero el peso de sus palabras era aplastante. ¿Entiendes las consecuencias de arrestar a un agente federal sin causa probable? La voz de Darren era apenas un susurro. No lo sabía. La mirada de Klein se endureció. La ignorancia no es una excusa, oficial Langston. Lo que has hecho aquí hoy no es solo un error, es una grave violación de los derechos de este hombre. Detuviste a un agente federal, un hombre que dedica su vida a defender la ley basándose únicamente en tus suposiciones. La habitación había caído en un silencio tenso y sofocante. Todos los oficiales presentes se quedaron quietos, demasiado asustados para moverse o hablar. Esto ya no era solo un simple malentendido. Darren podía sentir el peso de sus acciones aplastándolo cada segundo, arrastrándolo más cerca de las inevitables consecuencias. Marcus se quedó a un lado observando el intercambio con una calma mesurada. No era partidario de la teatralidad, pero conocía el poder del silencio, el poder de dejar que Darren se retorciera en la incómoda verdad de lo que había hecho. Marcus había pasado años luchando por la justicia a una escala mucho mayor, pero momentos como este, donde la balanza de la justicia se equilibraba tan precariamente a favor de los oprimidos, eran todavía profundamente satisfactorio. Klein continuó caminando de un lado a otro mientras hablaba el agente Johnson. No es un hombre cualquiera, oficial Langston, es uno de nuestros mejores. Pasó años sirviendo a este país investigando el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, y sin embargo aquí estamos teniendo que lidiar con esta situación absurda porque no te molestaste en tratarlo con la dignidad y el respeto que todo ciudadano merece. La cara de Darren se sonrojó de vergüenza, pero no había nada que pudiera decir para defenderse. Todo lo que Klein dijo era verdad. Había tomado una decisión impulsada por sus propios prejuicios, y ahora estaba pagando el precio por ello. Klein dejó de caminar de un lado a otro y se volvió hacia Marcus. Agente Johnson, ¿qué le gustaría que sucediera aquí? Marcus cruzó los brazos sobre el pecho, su expresión pensativa. No era un hombre vengativo, pero tampoco era de los que dejaban entrar a la justicia sin consecuencias. Miró a Darren, luego a Klein, y finalmente de nuevo al pequeño grupo de oficiales que se habían reunido para ver el drama que se desarrollaba. No quiero arruinar la carrera de nadie, dijo Marcus lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, pero esto no puede seguir así. El oficial Langston debe rendir cuentas no solo por lo que me hizo, sino por lo que podría hacerle a alguien más en el futuro. Si no fuera un agente del FBI, esto podría haber terminado de manera muy diferente. El estómago de Darren se revolvió al pensar en lo que podría pasarle a su carrera. Su vida pasó por su mente con vívidos detalles. Había trabajado demasiado tiempo para perderlo todo por un momento de mal juicio. Klein asintió con la cabeza, respetando la respuesta mesurada de Marcus. Estoy de acuerdo, debe haber rendición de cuentas, oficial Langston. Recomendaré que Asuntos Internos examine de cerca su historial. No se trata solo de hoy, se trata de todo su enfoque de la policía.
Hay consecuencias para acciones como la suya. Darren sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Asuntos internos, toda su carrera estaría bajo el microscopio ahora, cada restricción, cada informe, cada infracción menor sería examinada en detalle, y si encontraban un patrón de comportamiento, un patrón que Marcus acababa de insinuar, podría ser el final de su carrera. Marcus descruzó los brazos y dio un paso adelante, cerrando la distancia entre él y yo. Él y Darren, el oficial Langston, dijo con voz firme, no te odio, pero odio el sistema que permite a oficiales como tú actuar sin consecuencias. Esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que han sido detenidas injustamente, arrestadas injustamente o maltratadas por el color de su piel. Hoy apuntaste al hombre equivocado, pero ¿qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con las personas que no tienen el título, la placa o los recursos para defenderse? Darren abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se sintió atrapado, expuesto e indefenso de una manera que nunca antes se había sentido. Su mundo, una vez tan seguro, se estaba desmoronando a un ritmo alarmante. Klein dio un paso adelante nuevamente y colocó una mano sobre el hombro de Marcus. Agente Johnson, ha manejado esta situación con gracia y profesionalismo. Me aseguraré de que la oficina tome las medidas necesarias para abordar este. Marcus asintió en agradecimiento. Gracias, agente Klein. Confío en que la oficina hará lo correcto con eso. Klein se volvió hacia Darren. Estarás aquí pronto desde Asuntos Internos oficial. Langston, te sugiero que te prepares. Darren se quedó congelado, su cuerpo entumecido, el peso de sus acciones finalmente lo había alcanzado, y no había escapatoria de las consecuencias. Cuando Marcus se giró para irse, miró una vez más a Darren ofreciéndole un último consejo. La próxima vez, oficial Langston, cuando veas a alguien que no se ajuste a tu idea de lo que es normal, intenta hacer preguntas antes de hacer suposiciones, podría ahorrarte a ti y a otros muchos problemas. Darren no dijo nada mientras Marcus y Klein salían de la estación, dejándolo enfrentar la dura realidad de sus decisiones. El peso de los eventos del día se cernía sobre él como una nube oscura, y Darren Langston, una vez tan seguro de su lugar en el mundo, ahora sentía como si el suelo se hubiera movido debajo de él, dejándolo inestable e inseguro de lo que vendría después. El precio del sesgo. Darren Langston se quedó clavado en el lugar. La puerta se cerró detrás de Marcus y Klein con un suave clic que se sintió mucho más fuerte en el silencio opresivo que siguió. Sus compañeros oficiales lo miraron con cautela, inseguros de qué decir, inseguros de lo que podría pasar a continuación. La estación, una vez un lugar familiar de autoridad y control, ahora se sentía ajena a Darren. Podía sentir su pecho apretarse, el peso de la situación hundiéndose completamente mientras el zumbido de la actividad se reanudaba en el precinto. Los pensamientos de Darren se descontrolaron. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido durante las últimas 2 décadas, se tambaleaba al borde del colapso. Nunca había imaginado que un solo momento de juicio fuera de lugar, un momento impulsado por sus prejuicios desenfrenados, podría desentrañar su vida tan completamente, pero ahora, enfrentado a una investigación inminente de asuntos internos, eso era exactamente lo que tenía que enfrentar. El aguijón de las palabras de Marcus hizo eco en la mente de Darren. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que ha sido detenida injustamente. Esa sentencia había atravesado la gruesa armadura del orgullo de Darren. Durante años, se había convencido a sí mismo de que sus instintos eran infalibles, que su experiencia en la fuerza justificaba sus acciones. Había creído que estaba protegiendo su ciudad al seguir sus instintos, incluso si esos instintos estaban nublados por sus percepciones de raza, clase y comportamiento, pero ahora no podía quitarse la repugnante realidad de que su instinto lo había llevado por mal camino. Peor, no podía negar que sus acciones hacia Marcus no eran solo un error singular, sino parte de un patrón más grande, uno que probablemente había afectado a docenas de otras personas cuyos nombres ni siquiera podía recordar, personas que no tenían el poder de defenderse. Mientras Darren estaba allí parado congelado en el lugar, oficial Jackson se aclaró la garganta torpemente. Desde el mostrador de reservas había visto todo el exchange, y aunque todavía era un novato, podía sentir la magnitud de lo que acababa de suceder. Barajó algunos papeles frente a él, evitando el contacto visual con Darren, inseguro de qué decir. ¿Estás bien, hombre?, Jackson finalmente preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Darren parpadeó al darse cuenta de que había estado parado en el mismo lugar durante lo que parecía una eternidad. Sacudió la cabeza ligeramente, tratando de sacudirse el entumecimiento que se había instalado sobre él. Sí, mintió, su voz plana. Estoy bien, pero él no estaba bien ni por asomo. Los ojos de Darren vagaron hacia los otros oficiales en la habitación. Algunos pretendían hacer lo suyo, pero él podía sentir su juicio. Ahora todos eran conscientes de la situación, y aunque no lo decían en voz alta, Darren podía sentir su condena silenciosa. La había cagado, y no solo en pequeña medida, había cruzado una línea que no podía ser fácilmente borrada. A medida que avanzaba el día, el bullicio habitual de la estación se sentía más distante para Darren, como si lo estuviera viendo desde detrás de un vidrio grueso. Cada interacción, cada arresto que se producía se sentía como un recordatorio del creciente abismo entre lo que él
Había creído que era su trabajo y la dura realidad que ahora tenía que enfrentar horas después, cuando el sol comenzó a ponerse fuera de las ventanas de la estación Darren, se retiró, se sentó pesadamente en su silla, mirando fijamente el desorden de papeles que se había acumulado. Su mente no estaba en los informes que necesitaba presentar ni en las llamadas que necesitaba hacer. En cambio, estaba repitiendo el arresto una y otra vez en su mente, buscando un momento en el que pudiera haberse detenido, pudiera haber pensado de manera diferente, pudiera haber actuado con moderación, pero no importaba cuánto intentara racionalizarlo, la verdad era dolorosamente clara. Había actuado con un sesgo que se había negado a reconocer durante años y ahora era demasiado tarde para deshacer el daño. En poco tiempo, su teléfono vibró en el escritorio. Darren miró hacia abajo y vio el temido número parpadeando en la pantalla. Asuntos internos. Su pulso se aceleró, pero se obligó a responder aunque sabía lo que venía. Langston, este es el teniente Richards de Asuntos Internos. La voz del otro lado era nítida y profesional, pero Darren podía sentir la gravedad subyacente de la llamada. Necesitamos hablar. La boca de Darren se secó. Entiendo, dijo, aunque las palabras se sentían pesadas en su lengua. Va a haber una investigación completa sobre los eventos que rodearon su arresto del agente Marcus Johnson. Teniente Richards, continuó, estoy seguro de que está al tanto de la gravedad de la situación. Vamos a necesitar que venga a una entrevista formal mañana a las 10:12 de la noche. También revisaremos las imágenes de su cámara corporal y sus informes anteriores. Esta será una revisión integral de su conducta. El tono formal de las palabras de Richards dejó en claro la realidad que Darren había estado temiendo. Esto no era solo una palmadita en la muñeca, esta era una investigación a gran escala, y no se trataba solo de Marcus. Asuntos Internos iba a investigar profundamente la carrera de Darren, buscando patrones de comportamiento, buscando señales de mala conducta, perfil racial o peor. Sí, señor. Darren logró ahogar el peso de la situación presionándolo como una fuerza aplastante. Curso después de que terminó la llamada, Darren se sentó en silencio por lo que pareció una eternidad. Su mente corría con las implicaciones de lo que estaba por venir. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para manejar la presión, para estar a la altura de las circunstancias cuando las cosas se ponían difíciles, pero esto era diferente. Esto no era un tiroteo, robo o persecución de alto riesgo. Esta era toda su carrera en juego, su reputación, su sustento y, en el fondo, Darren sabía que la investigación no se detendría en Marcus. Las repercusiones se hicieron sentir a la mañana siguiente. Las noticias de las acciones de Darren ya se habían extendido más allá del recinto. En la era de los teléfonos inteligentes y las redes sociales, todo se mantuvo contenido durante mucho tiempo, especialmente no algo tan explosivo como un agente del FBI detenido injustamente por un oficial local. Varios espectadores del parque habían tomado videos capturando el momento en que Darren le había puesto las esposas a Marcus. El video se había vuelto viral de la noche a la mañana, compartido en las plataformas de redes sociales con subtítulos como agente del FBI detenido por sentarse mientras un negro y policía local comete un gran error. La discriminación racial salió mal. El nombre de Darren estaba siendo arrastrado por el barro, no solo en la fuerza policial, sino en Internet. Las secciones de comentarios estaban llenas de indignación, personas que pedían su renuncia para que se presentaran cargos criminales contra él. Otros cuestionaban toda la cultura del departamento de policía, acusándolos de albergar a oficiales racistas que actuaron con impunidad por primera vez en su vida. Darren se sintió completamente expuesto. Era una cosa enfrentar investigaciones internas, esas eran privadas contenidas dentro del departamento. Pero esto era público y el público no iba a dejar que esto pasara en silencio. Esa mañana, cuando Darren llegó a la oficina de Asuntos Internos, vio a los reporteros reunidos afuera del precinto. Las cámaras estaban destellando, los micrófonos se levantaron hacia cualquiera que pareciera remotamente involucrado en el caso. Bajó la cabeza tratando de pasar desapercibido, pero podía sentir las escaleras, los susurros, el juicio en el aire dentro de los fríos y estériles conos de la oficina de Asuntos Internos. Darren se sentó en una incómoda silla de plástico esperando su entrevista. Su estómago se revolvía de ansiedad, su mente corría a toda velocidad por cada resultado potencial. Había visto a oficiales pasar por esto antes de que algunos salieran con sus carreras intact. Others no lo hicieron. El proceso fue brutal, invasivo y completamente indiferente a cuánto tiempo o energía alguien había invertido en su trabajo. Cuando el teniente Richards finalmente lo llamó, Darren Spons estaban sudando, su corazón acelerado. La sala de entrevistas estaba llena de una sola mesa y dos sillas. Richard se sentó frente a él, una carpeta gruesa frente a él, las esquinas de informes pasados y grabaciones de cámaras corporales asomando. Oficial Langston Richards
Comenzó su voz uniforme pero con un inconfundible edge. Esto no se trata solo de un incidente, hemos estado revisando su registro, y hay un patrón aquí, un patrón que no podemos ignorar, tenemos que llegar al fondo, y eso comienza ahora. El estómago de Darren cayó. Esto no iba a ser solo sobre Marcus, cada arresto cuestionable, cada momento de duda o sesgo que Darren había racionalizado a lo largo de los años estaba a punto de ser desenterrado, y no había vuelta atrás. Ahora el peso de las consecuencias. Darren nunca había anticipado lo grande, y cuando comenzó la entrevista se dio cuenta de que el camino por delante iba a ser mucho más difícil de lo que había pensado. Darren Langston se sentó frente al teniente Richards. La fría y estéril habitación cantaba para cerrarse sobre él. La carpeta en la mesa entre ellos bien podría haber estado llena de su vida, sus elecciones, sus acciones, sus fracasos. El corazón de Darren latía con fuerza en su pecho y el peso de lo que le esperaba se apoderó de él como una manta sofocante. Se había enfrentado a situaciones peligrosas en su carrera antes, persecuciones, enfrentamientos armados, momentos que amenazaban su vida, pero esto se sentía diferente. No había adrenalina aquí para embotar sus sentidos, no había prisa por agudizar sus instintos, esto era lento, metódico e implacable. Richards abrió el grueso boulder frente a él y pasó las páginas con silenciosa eficiencia. Su rostro era ilegible, pero Darren podía sentir la gravedad de lo que venía. Cada vuelta de página se sentía como el tic-tac de un reloj, contando hacia un final inevitable. Darren intentó estabilizar su respiración, obligándose a concentrarse, pero su mente seguía volviendo en espiral a los errores que lo habían traído aquí. Richards no perdió el tiempo con cortesías, miró a Aaron directamente a los ojos, su voz tranquila pero firme. Oficial Langston, hemos pasado las últimas 24 horas revisando su expediente, revisando los informes de las imágenes de su cámara corporal y las interacciones de los últimos años. Hizo una pausa por un momento para dejar que el peso de sus palabras se hundiera. Lo que encontramos es preocupante. Darren tragó saliva con fuerza, tenía la boca seca. Preocupante no era una palabra que encajara bien para un policía bajo investigación. Se quedó en silencio, inseguro de si había algo que pudiera decir que no empeorara las cosas. Richards continuó sacando un conjunto de documentos y colocándolos cuidadosamente sobre la mesa. Empecemos con el arresto de Marcus Johnson. Las imágenes de su cámara corporal combinadas con las declaraciones de los testigos muestran que no había causa probable para el arresto. Estaba actuando puramente bajo sospecha basada en nada más que la presencia del señor Johnson en el parque. ¿Es correcto? Darren se movió incómodo en su silla. Quería argumentar que sus instintos le habían dicho que algo andaba mal, que había actuado en el mejor interés de la seguridad pública, pero en el fondo sabía que esas excusas no se sostendrían ahora. Pensé que coincidía con una descripción. Darren murmuró aunque su voz carecía de convicción. Ha habido informes de robos en el área. Richards levantó una ceja, claramente no impresionado con la débil defensa. No había ningún sospechoso activo que coincidiera con la descripción de Marcus Johnson. El informe al que se refiere era vago, en el mejor de los casos, y no justificaba el nivel de escrutinio que le impuso. Este no fue un caso de encajar en una descripción, oficial Langston. Este fue un caso en el que usted hizo suposiciones basadas en la raza. Las palabras golpearon a Darren como un mazo y por primera vez en su carrera se sintió completamente expuesto. Había pasado años justificando sus acciones diciéndose a sí mismo que su experiencia en las calles le daba el derecho de hacer esos juicios rápidos, pero ahora sentado frente a asuntos internos, ya no podía negar la verdad antes de que Darren pudiera responder. Richards se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Este no es un incidente aislado, oficial Langston. Hemos revisado sus informes anteriores y hay un patrón aquí, un patrón de vigilancia racialmente sesgada. Ha apuntado desproporcionadamente a personas de color en sus arrestos y detenciones, a menudo sin causa suficiente. Su historial refleja una preocupante indiferencia por el procedimiento adecuado cuando se trata de comunidades minoritarias. El estómago de Darren se retorció. Siempre había sabido que tenía reputación de ser duro con ciertos vecindarios, pero se había convencido a sí mismo de que era solo parte del trabajo. Después de todo, esas eran las áreas con más delitos, los lugares donde había sido llamado a la acción una y otra vez, pero ahora enfrentado a los hechos fríos, era imposible ignorar las implicaciones más grandes. Richards sacó un informe específico y lo deslizó sobre la mesa. Veamos un ejemplo. Hace 3 años arrestó a un joven llamado Andrew Williams, afirmó que estaba actuando de manera sospechosa cerca de la puerta de una tienda de conveniencia, y lo arrestó bajo sospecha de robo. Sin embargo, las imágenes de la cámara corporal muestran que el señor Williams no estaba haciendo nada fuera de lo común. Estaba parado afuera de la tienda esperando a su amigo. No había ocurrido ningún robo, y sin embargo lo detuvo durante más de una hora. La cara de Darren se sonrojó de calor. Recordaba bien el incidente, pero no le había dado mucha importancia en ese momento. Andrew Williams era un joven negro que llevaba una sudadera con capucha.
Una imagen que la mente de Darren había aprendido a asociar con problemas. Había asumido lo peor y, aunque al final no se habían presentado cargos, el daño ya estaba hecho. Darren nunca lo había cuestionado hasta ahora. Richards no se detuvo allí. Sacó más informes. Cada uno es un clavo más en el ataúd de la carrera de Darren. Este patrón no es solo anecdótico. Oficial Langston, los datos muestran un sesgo claro en sus arrestos y detenciones. Es mucho más probable que las personas pertenecientes a minorías sean objeto de su escrutinio, incluso cuando no hay una razón justificable para ello. Darren sintió que las paredes se cerraban sobre él. Cada instinto le decía que se defendiera para rechazar las acusaciones, pero ¿qué podía decir? La evidencia estaba justo frente a él. Su carrera, de la que una vez se había sentido tan orgulloso, se estaba desmoronando ante sus ojos. Construida sobre una base de prejuicios que se había negado a reconocer. Richards se reclinó en su silla y observó a Darren de cerca. Estaremos realizando una revisión completa de su conducta durante la última década. Si estos patrones se mantienen, se enfrentará a más que solo una acción disciplinaria. Esto podría resultar en el despido o algo peor. ¿Entiende la gravedad de esta situación? Darren asintió débilmente con la garganta apretada. No podía hablar, no podía encontrar las palabras para defenderse. La realidad de lo que había hecho, de en quién se había convertido, finalmente se estaba derrumbando sobre él. Siempre había creído que era el buen tipo, el que mantenía las calles seguras, pero ahora se veía obligado a enfrentar la verdad incómoda. Sus acciones habían lastimado a personas inocentes, y no había deshacer eso. Cuando la reunión llegó a su fin, Richards juntó los documentos en la carpeta y se puso de pie. Nos comunicaremos pronto con los resultados de nuestra investigación. Mientras tanto, está suspendido en espera del resultado. Le sugiero que se tome este tiempo para reflexionar sobre sus acciones y considere qué tipo de oficial quiere ser en el futuro. Darren se sentó allí en un silencio aturdido mientras Richards salía de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que se sintió como la finalidad de un mazo golpeando su carrera. Los días de Reckoning pasaron en un borrón para Darren. La suspensión significó que se le prohibió realizar cualquier tarea policial oficial, dejándolo con nada más que tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, tiempo para caer en la cuenta de que su vida como la conocía se estaba desmoronando. Evitó a los medios sabiendo muy bien que su nombre había sido arrastrado por el barro en línea. El video del arresto de Marcus se ha reproducido en las estaciones de noticias locales, lo que generó debate sobre la discriminación racial y la aplicación de la ley, y puso el nombre de Darren en el centro de una tormenta que nunca había anticipado. Los colegas que alguna vez lo habían respetado ahora lo trataban como a un paria. Algunos no lo miraban a los ojos cuando pasaba por la estación para limpiar su casillero. Otros le ofrecían palabras incómodas y poco entusiastas. Darren se dio cuenta de que se estaban distanciando de él, no queriendo verse envueltos en el escándalo. Su familia estaba igualmente conmocionada. Su esposa Karen trató de apoyarlo, pero la tensión era clara en sus ojos. Siempre había sabido que Darren podía ser duro consigo mismo, que tenía un temperamento y una tendencia a guardar rencor, pero no se había dado cuenta de cuán profundamente esos rasgos habían infectado su trabajo allí una vez. Cozy Home se sentía más frío ahora. El silencio entre ellos se hacía más largo con cada día que pasaba. Una noche, cuando Darren se sentó en el sofá de su sala de estar mirando la televisión en silencio, Karen finalmente rompió el silencio. Darren, dijo suavemente sentándose a su lado. Sus manos entrelazadas con fuerza en su regazo. ¿Qué está pasando? ¿Quién eres ahora? Darren parpadeó. Sus ojos estaban cansados y rojos por las noches de insomnio. Se giró para mirarla. El peso de todo lo que colgaba entre ellos no sabía cómo responder durante tanto tiempo. Se había definido a sí mismo por su trabajo, por la placa, por la autoridad que le daba, pero ahora todo eso se le estaba escapando de las manos. No lo sé, susurró. Su voz se quebró bajo el tensión. Ya no lo sé. Karen extendió su mano descansando sobre la de él. Siempre te he apoyado, Darren. Pero esto es lo que pasó con ese agente del FBI, y todo lo que está saliendo sobre tus arrestos no es solo un error, es un patrón que debes enfrentar. Los ojos de Darren se llenaron de vergüenza. Quería discutir para defenderse, pero Karen tenía razón. No fue solo un error, fue una vida de errores construidos sobre suposiciones y prejuicios. Nunca había cuestionado, y ahora todo se estaba derrumbando a medida que pasaban los días. Darren se dio cuenta de que la investigación no era solo sobre su carrera, se trataba de toda su identidad. La persona que él pensaba que era el protector, el defensor de la justicia, no era real. Había estado viviendo una mentira y la verdad vendría por él ya sea que estuviera listo para enfrentarla o no. Asuntos internos. Eventualmente llegaría a sus conclusiones, pero en el fondo Darren ya sabía lo que encontrarían y lo aterrorizaba el ajuste de cuentas. Los días se habían extendido a semanas desde la suspensión de Darren Langston.
Pero la tensión en su vida solo había crecido. La investigación de asuntos internos se acercaba a su conclusión y Darren había sido convocado para una reunión final. El peso del mes pasado colgaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Las consecuencias de sus acciones eran ineludibles. Mientras estaba sentado en la pequeña sala de espera fuera de la oficina de asuntos internos, el ruido del precinto sonaba distante como si el mundo siguiera adelante sin él. Darren miró fijamente las paredes tratando de evitar que su mente diera más vueltas, pero era imposible ignorar la cruda realidad que le esperaba. Todo lo que había construido su carrera, su identidad, la persona que se había convencido de que era, se decidiría en las próximas horas. La puerta de la oficina se abrió y el teniente Richard salió, su rostro tan ilegible como siempre. Langston, estamos listos para ti. Darren se puso de pie sintiendo las piernas débiles. Debajo de él respiró profundamente tratando de estabilizarse mientras seguía a Richards a la habitación. Era la misma habitación clínica fría que antes, una mesa sencilla, 2 sillas, una carpeta de pruebas colocada siniestramente sobre el escritorio. Esta vez había otros 2 oficiales en la habitación, ambos de asuntos internos, sus expresiones igualmente neutrales. Tomé asiento, dijo Richards señalando la silla frente a los oficiales. Darren se sentó con las palmas de las manos húmedas de sudor y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Richards no perdió el tiempo y se sentó frente a Darren y abrió la carpeta una vez más. Oficial Langston, hemos completado nuestra investigación sobre sus acciones y su conducta a lo largo de su carrera. Esta reunión servirá como su notificación oficial de los hallazgos y las acciones disciplinarias que seguirán. Darren tragó saliva y asintió levemente. Había pasado noches sin dormir anticipando este momento, pero ahora que estaba aquí se sentía como una experiencia extracorporal. Apenas podía escuchar sus propios pensamientos por el rugido de su pulso en sus oídos. Richards miró a los otros oficiales y luego a Darren. Comencemos con el incidente inmediato que lo puso bajo escrutinio. El arresto del agente especial del FBI Marcus Johnson. Su tono era tranquilo. De hecho, sus acciones durante ese arresto no solo fueron poco profesionales sino ilegales. No tenía causa probable para detener al agente Johnson. Las imágenes de su cámara corporal, así como el testimonio de los testigos, dejan en claro que sus acciones se basaron únicamente en sus suposiciones sobre él, suposiciones arraigadas en la discriminación racial. Las palabras HIT Darren fueron como un puñetazo en el estómago, pero permaneció en silencio. Sus manos se cerraron en puños en su regazo. Sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo tan claramente, tan indiscutiblemente, fue algo completamente diferente. Richards continuó sacando varias hojas de papel y deslizándolas hacia Darren. Sin embargo, este no es el único incidente que generó preocupación durante el curso de la investigación. Encontramos múltiples ejemplos de comportamiento similar a lo largo de su carrera. Arrestos y detenciones realizados sin causa suficiente, a menudo dirigidos a personas de minorías. Se le ha acusado de sesgo racial en su vigilancia y la evidencia respalda esa afirmación. La respiración de Darren se detuvo. Era el martillo que había estado esperando. Se había convencido a sí mismo durante años de que estaba haciendo lo correcto, de que sus métodos estaban justificados por la ley. Peligros del trabajo, pero ahora que la justificación se estaba desmoronando ante sus ojos, Richards hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Este departamento no puede tolerar este tipo de comportamiento. Oficial Langston, sus acciones no solo han violado la confianza depositada en usted por la comunidad, sino que también han traído vergüenza a la placa que usa. La confianza entre la policía y el público es frágil y oficiales como usted son responsables de debilitarla. Darren sintió que su pecho se oprimía. La culpa, la vergüenza, el autodesprecio, que había estado hirviendo dentro de él durante semanas, ahora amenazaba con abrumarlo. Abrió la boca para decir algo, para defenderse, para explicar, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Sabía que tenían razón, sabía que había dejado que sus prejuicios controlaran sus decisiones durante demasiado tiempo. Richards se reclinó ligeramente, su expresión se suavizó, pero solo levemente. Oficial Langston, hemos revisado toda su carrera, y aunque hay momentos en los que ha servido honorablemente, los patrones de comportamiento que hemos descubierto son inaceptables. Como tales asuntos internos, recomienda que sea despedido de la fuerza con efecto inmediato. La finalidad de las palabras hizo eco en la mente de Darren como una muerte. Nell despedido después de 22 años de servicio. Fue por toda su carrera su sustento, todo por lo que había trabajado. Se había ido, había visto a oficiales pasar por este proceso como antes, pero nunca había imaginado que le pasaría a él. La cabeza de Darren colgaba, la vergüenza era insoportable. Siempre se había visto a sí mismo como un protector, alguien que era duro, pero justo, alguien que mantenía las calles seguras, pero ahora se veía a sí mismo como lo que realmente era, alguien que no había estado a la altura de los
Principios de justicia y equidad que había jurado defender. Richard estudió a Darren por un momento antes de hablar de nuevo. Tendrás la oportunidad de apelar la decisión, pero dada la evidencia en tu contra, no creo que el resultado cambie. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Darren asintió aturdido, incapaz de mirar hacia arriba. Su mente estaba corriendo llena de arrepentimiento y enojo, no hacia nadie más, sino hacia sí mismo. Le habían dado poder, autoridad y responsabilidad y lo había desperdiciado. Richard se puso de pie, señalando el final de la reunión. Tendrás que entregar tu placa y arma antes de salir del edificio. El despido oficial se procesará en las próximas 48 horas. Darren sintió que las paredes se estaban cerrando al pensar en entregar su placa, el símbolo de toda su identidad. Le revolvió el estómago, pero ¿qué opción tenía? Se lo había buscado él mismo, su orgullo, sus prejuicios, su negativa a ver más allá de su estrecha perspectiva. Todos lo habían traído aquí sin decir una palabra más. Darren se levantó de su silla, sus piernas temblaban mientras seguía a Richard fuera de la habitación. El camino hacia su casillero se sentía como un descenso en cámara lenta hacia el olvido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y las miradas de sus colegas una vez se llenaron del respeto, ahora se sentía como dagas en su espalda. Cuando Darren llegó a su casillero, lo abrió con manos temblorosas. El contenido dentro de la placa, la pistola, el uniforme ahora se sentían como reliquias de una vida que ya no le pertenecía. Sacó la placa mirándola por un largo momento. La superficie metálica reflejaba las luces del techo. Una vez había sido un símbolo de orgullo, servicio de honor, ahora se sentía como una muestra hueca de todo lo que no había logrado ser. Lentamente colocó la placa en un sobre marcado con su nombre. La pistola siguió. El peso del arma se sentía extraño en sus manos ahora, como si perteneciera a otra persona. Una vez que todo estuvo empacado, Darren cerró su casillero por última vez. Cuando se dio la vuelta para irse, se vio a sí mismo en el espejo que colgaba en la pared más alejada del vestuario. El hombre que lo miraba fijamente parecía vacío, roto. Sus ojos, una vez llenos de determinación y confianza, ahora estaban nublados por la vergüenza y la duda. Darren apenas reconoció al hombre en el que se había convertido fuera de la estación. El mundo continuó indiferente al colapso personal de Darren. La ciudad continuó moviéndose, los autos tocando la bocina, la gente corriendo por sus vidas imperturbable ante la tormenta que rugía en su interior. Darren se quedó allí un momento mirando la ciudad que una vez había jurado proteger, sintiéndose más perdido que nunca antes de las consecuencias en las semanas que siguieron. Darren luchó por encontrar su equilibrio. La realidad de la vida sin la placa era brutal, sin el uniforme, sin la autoridad que lo había definido durante tanto tiempo. Era solo otro hombre luchando por darle sentido a quién era. Había pasado tanto tiempo identificándose como policía que no sabía cómo ser otra cosa. La tormenta mediática que había estallado en torno a su despido comenzó a desvanecerse lentamente, pero el daño a la reputación de Darren ya estaba hecho. Su nombre era sinónimo de sesgo racial con mala policía. Evitaba las noticias, las publicaciones en las redes sociales, el juicio público. No podía soportar ver el odio en los ojos de la gente, la decepción de aquellos que una vez lo habían admirado en casa. Las cosas no iban mucho mejor. Su esposa Karen intentó apoyarlo, pero la tensión en su relación era evidente. Apenas hablaban algunos días, el silencio entre ellos lleno de tensión tácita. Darren siempre había sido la roca de la familia, el que proveía, el que protegía, pero ahora se sentía un fracasado, y eso estaba creando una brecha entre ellos. Una noche, mientras Darren estaba sentado en el porche mirando hacia la calle tranquila, Karen se unió a él sentándose a su lado en silencio por un largo tiempo. Finalmente habló. ¿Qué vas a hacer ahora, Darren? Darren negó con la cabeza lentamente, su voz baja y tensa. No lo sé, admitió. No sé quién soy sin la placa. Karen extendió la mano tomando su mano entre las suyas. Eres más que esa placa, Darren. Siempre lo has sido, pero tal vez es hora de que empieces a descubrir quién eres realmente, quién quieres ser. Sus palabras, aunque suaves, tocaron una fibra muy profunda dentro de Darren. Había pasado tanto tiempo siendo definido por su trabajo, por su autoridad, que nunca se había tomado el tiempo para entender quién era realmente o quién quería ser. Ahora, despojado del uniforme, se vio obligado a enfrentar esa realidad. En los meses que siguieron, Darren buscó terapia, finalmente comenzando el largo proceso de desempacar su ira y los problemas profundamente arraigados que lo habían llevado a este punto. No fue un viaje fácil. Hubo días en que quería darse por vencido, cuando el peso de su culpa se sintió demasiado pesado para soportarlo, pero por primera vez en su vida, Darren se enfrentó a sí mismo de frente, sin el escudo de la placa para protegerlo. Lenta y dolorosamente, Darren comenzó a reconstruir no su carrera, sino su sentido de sí mismo. Se ofreció como voluntario en centros comunitarios locales, tratando de reparar el daño que había hecho, tratando de comprender a las personas a las que una vez había tratado con sospecha y desdén. No fue suficiente para compensar todos los errores que había cometido, pero fue un comienzo y, aunque el camino por delante era largo, Darren Langston sabía que la única forma de avanzar era a través de la autorreflexión honesta, la responsabilidad y el doloroso proceso de cambio. La placa se había ido, pero el hombre en el que podía convertirse todavía estaba a su alcance. Por primera vez en mucho tiempo, Darren se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría convertirse en algo mejor de lo que había sido.